Muy buenos días, nosotros somos alumnos de la Universidad Privada de Tacna, de la Escuela de Posgrado, de la Maestría de Ingeniería Civil, Convención en Gerencia de Construcción. El curso que estamos desarrollando es de evaluación de riesgos en el sector construcción. Nosotros somos el grupo 7 y vamos a presentar la evaluación de riesgos aplicando los software WS, Risky y MC Project en un proyecto. El proyecto es de un mantenimiento preventivo y correctivo de la calle 5, en calle 6, desde la calle 18 hasta su intersección con la calle 21, y la calle 23 desde la calle 21 hasta su intersección con la calle 36. UPIS, Alto Hilo, Distrito y Provincia de Hilo, Región Moquegua. Uno de los aspectos relevantes de este mantenimiento es que su tiempo de ejecución del proyecto es de 90 días calendarios. Tiene una modalidad de ejecución por administración presupuestaria directa y está ubicada en el distrito y provincia de Hilo, región Moquegua. Las fases que hemos desarrollado en este proyecto usando estos tres softwares fueron 7 en total. La primera fase fue la definición del alcance y estructura del trabajo usando el software del WS Chart Pro. La fase 2 fue la planificación del cronograma y recursos usando el MS Project. La fase 3 fue la identificación de riesgos y modos de fallo usando el FMEA más la IA. La fase 4 fue el análisis cualitativo de riesgos y priorización usando el FMEA más RPN. La fase 5 fue el análisis cuantitativo de riesgos, Risky Project. La fase 6 fue la planificación de respuestas y acción correctivas. Y por último, la fase 7 que fue el monitoreo, control y mejora continua. En la fase 1, que es la definición del alcance y estructura del trabajo, usamos el software del WS Chart Pro, que es una herramienta de software que gestiona, ¿no?, los proyectos para diseñar, para crear, para visualizar y administrar planes de trabajo usando la metodología del WS, que es el Work Breakdown Structure, que en español sería, en sus siglas, EDT, que sería estructura de desglose del trabajo. Y su principal función es permitir, ¿no?, a los gerentes de proyectos que puedan eh, tener una mejor planificación en sus proyectos mediante un enfoque visual y jerárquico, ¿no?, de arriba hacia abajo. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es poner, ¿no?, como cabeza de toda esta estructura el nombre del proyecto, y en los siguientes subniveles le hemos colocado las partidas, ¿no? Y así también le hemos colocado sus subtareas por cada partida. Ya teniendo así, ¿no?, una estructura visualmente más ordenada y más administrada, pudiendo ya así exportarlo al MS Project que mi compañero va a explicar a continuación. Muy bien, continuando con la exposición, de la fase 1 nos pasamos a la fase 2, lo que son la planificación del cronograma y los recursos, ¿no?, en el MS Project. En este caso, el programa MS Project es muy importante en el uso de los ingenieros, los arquitectos, proyectistas, en fin, a los que tengan a la mano por ejecutar un proyecto o una obra, en las cuales este programa nos permite determinar la planificación, la programación, el cronograma secuencial de la ejecución del proyecto o una obra. Para eso se debe alimentar de información al programa, lo que son el número de ítem, el nombre de la partida, de la subpartida, de las actividades o tareas, ¿no? También se le debe asignar el plazo de ejecución que va a durar, ¿no?, cada actividad, cada tarea. En qué fecha va a iniciar esa actividad y en qué fecha va a terminar, de acuerdo a la duración. También se le debe alimentar lo que es el costo de cada partida, cuánto va a costar, ¿no? Después se llega a alimentar también con la asignación de recursos a las partidas. ¿Qué se refiere a esto? A la lista de insumos que tengamos del proyecto, al cronograma o al MS Project, ¿no? Toda la lista de insumos, como se puede ver en la imagen, una muestra. Después de eso se debe también asignar lo que son los costos a los recursos, ¿no? Por decir, en uno de ellos tenemos acá un ejemplo de los trabajos. ¿Cuánto va a costar por hora lo que es el servicio de la imprimación asfáltica, ¿no? Y así, eso va en relación al costo que hemos insertado, lo dividimos entre la duración y cuántas horas trabaja en una jornada. Y tenemos el presupuesto por
hora. Después, teniendo ya todo esto, el programa ya alimentado, se debe también vincular actividad tras actividad, haciendo seguimiento a una secuencia lógica o cronológica del proceso constructivo que tenga el tipo de proyecto u obra. Cada tipo de proyecto u obra tiene una secuencia, ¿no es cierto? Desde la excavación hasta los acabados, según, ¿no?, el tipo de proyecto que se tenga. En este caso ya se tiene definido, que ya se tiene entrelazado el diagrama Gantt, ya se tiene alimentado lo que es la información necesaria, la duración, las fechas, el costo y todo eso, ¿no? Para ello, queremos definir, ¿no?, estos que se mantengan hasta el final. Si hay alguna modificación, tratar de recordar, ¿no?, cómo estaba guardada. Para eso sirve lo que es el establecimiento de la línea base. Como se puede ver en la imagen, ya se ha creado una línea base en las cuales esta información ya lo graba en una base, ¿no?, lo que es una línea de base. Ya le denominamos un nombre, y si posteriormente a ello se haga alguna modificación, cambio, insertar algún recurso, o modificar los presupuestos, o asignar una partida nueva, o quitarlo, esta línea base nos permite volver a verlos, ¿no? ¿Qué es lo que estaba anteriormente, ¿no? ¿Cuánto costaba? ¿Cuánto duraba? ¿Qué partidas teníamos? Y todo eso. Gracias a ello también se puede grabar toda la información necesaria. Y acá también ya se puede ver, ¿no?, las tareas con su precedencia, con su secuencia lógica, ¿no? Teniendo esto ya definido, se llega a pasar a determinar qué riesgos va a ocurrir, ¿no?, en su ejecución. Antes de esa ejecución, ¿no?, en la revisión a través de la IA, que nuestra compañera más adelante ya nos va a informar. Continuando con la exposición, tenemos la fase 5, el análisis cuantitativo de riesgos. Para esto empleamos el software Risky Project. En pantalla tenemos la exportación del cronograma del MS Project al Risky Project. Continuamos con la inserción de riesgos obtenidos en la fase 4 con apoyo de la IA. Tenemos los riesgos, determinamos las partidas afectadas y el software nos permite, mediante porcentajes, establecer la probabilidad y el impacto tanto en costo como en plazo. Los riesgos principales que afectan al proyecto son enfriamiento prematuro de la mezcla durante el tendido y compactación, muestras que no alcanzan la estabilidad Marshall o la densidad especificada. Las dos principales partidas afectadas son colocación de la carpeta asfáltica en caliente y la preparación de la mezcla asfáltica en caliente. Seguidamente el software nos permite hacer un comparativo. Tenemos en rojo la línea base del proyecto versus en azul la línea base afectada por los riesgos. Verticalmente podemos ver el incremento en el costo y horizontalmente el incremento en el plazo, en caso los riesgos se materialicen. En la parte inferior tenemos la variación del presupuesto, pasa de 1.289.116 soles a 1.646.016 soles. También nos permite visualizar todos estos datos a través del panel del proyecto, donde tenemos la variación en el costo, sin riesgos, con riesgos, así como en el plazo. De 90 días pasa a 96 días, en caso los riesgos se produzcan. En la parte inferior también nos señala las partidas directamente afectadas, tanto en costo como en duración. Seguidamente el software nos presenta la matriz de riesgos. En este caso tenemos estos dos riesgos principales que se encuentran dentro de los colores de alerta en naranja y rojo. Tenemos las muestras que no alcanzan la estabilidad Marshall y el enfriamiento prematuro de la mezcla durante el proceso de tendido y compactación, pasando de un naranja de moderado medio a un rojo crítico o alto. Tenemos más gráficos que el software nos presenta. Es interesante resaltar que la simulación incluye escenarios de bajo, moderado y alto, siendo el alto el más crítico en caso todos los riesgos se materialicen. Y de acuerdo a los datos expuestos por el software, estos alcanzarían aproximadamente entre un 40 y un 50% de incremento al costo inicial. Bueno, pasamos a la fase 6, planificación de respuestas y acciones correctivas. Para esto decidimos intervenir esas dos partidas directamente afectadas, colocación de carpeta asfáltica en caliente y preparación de la mezcla asfáltica, incorporando nuevos recursos que nos ayuden a controlar o mitigar estos riesgos. En este caso, el control de temperatura a través de lonas asfálticas y finalmente incorporar
una nueva partida de ensayo de estabilidad de mezcla asfáltica por el método de Marshall, lo cual nos garantiza que nuestra mezcla asfáltica logre la calidad mínima requerida por norma. Bien, a continuación le dejo con mi compañera para que exponga la fase 7. Continuando con la exposición, estamos en fase 7, monitoreo, control y mejora continua, la asignación de riesgos con medidas implementadas. Aquí nos quiere decir el nombre del riesgo, cuál es el problema específico que podría ocurrir. Y también nos da la tarea asignada, que indica qué etapa de la obra sufriría algún problema, y la probabilidad de impacto, que posible vaya de un 15 a un 35%, qué tanto podría afectar al proyecto si sucediera algo. La puntuación, el score y colores, que viene a ser el amarillo con mayor atención, y el verde, que vendría a ser que es favorable o es bien bajo. Es una matriz de control de daños y presupuesto de contingencia, que sirve al responsable del proyecto para identificar qué errores son los más costosos que preventivos que pudiera suceder en el tiempo. Aquí nos muestra cómo comienza despacio, después da un gran salto a agosto, y la diferencia entre las dos líneas de colores y la línea roja y la línea azul vendría a ser que uno es el presupuesto planeado y el otro, el color azul, es el presupuesto contemplado en riesgos. Y la diferencia del programa es que calcula que debido a los riesgos, cuál es el típico proyecto podría terminar en un aproximado de 76.904 soles, más que el presupuesto que es original. En resumen, es un gráfico que te alerta a saber cuál es la etapa más cara del proyecto, que vendría a ser en agosto del 2026, y se puede considerar una posible imprevisto en cuanto al colchón de dinero extra que puede ocurrir, que vendría a ser de 77 soles. Aquí en este cuadro, que es la matriz de medidas correctivas, nos muestra el color verde, que viene a ser lo bueno, bajo riesgo, el color naranja, que es riesgo medio, y el crítico, que vendría a ser el color rojo. En conclusión, que es el equipo de proyecto que identifica las 8 posibles problemas técnicos que podrían ocurrir durante toda la obra, pero en el análisis indica que ninguno representa alguna amenaza crítica en ese momento, ya que todos se encuentran en la etapa de color verde. Y en el diagrama de barras con las medidas correctivas implementadas, tenemos la tabla en resumen, la que nos da sin riesgos, que es el plan perfecto, que de la duración, que va a ser de 92 días de trabajo, y la fecha de término el 15 de septiembre de 2026, y con riesgo vendría a ser el escenario más realista o base, con que su duración es 94 días y termina el 18 de septiembre, que vendría a ser 2 días de diferencia. El sistema hizo 350 simulaciones por computadora para calcular las probabilidades de este proyecto de éxito. La gráfica verde vendría a ser un costo, que hay un 64% de probabilidad que el costo final se pueda mantener. Y en resumen, que el proyecto es un 100% de tasa de éxito de simulación, ya que solamente varía por 2 días y tiene un dinero adicional aproximadamente de 77.000 soles. Como conclusiones y recomendaciones tenemos que el WBS Chart Pro tiene un mejor manejo de planificación de tareas, en donde se identifica jerárquicamente el trabajo hasta el nivel de plaquetas estimado, tiempo y costo. El programa de MS Project permite planificar cronológicamente cada partida del proyecto asignado, de recursos y del costo. La adopción de la tecnología especializada es clave para gestionar un eficiente el uso de herramientas como Risky Project, que permite cuantificar el impacto de los riesgos en parámetros críticos. Y la matriz de riesgo es fundamental para la gerencia de la construcción, ya que permite identificar, evaluar, priorizar amenazas y oportunidades para la toma de decisiones próximas. Eso sería todo. Gracias.